Durante décadas, los científicos creyeron entender cómo nació el universo. La idea parecía sencilla. Primero aparecieron las primeras estrellas, después las primeras galaxias, y poco a poco, durante miles de millones de años, el universo fue construyendo las enormes estructuras que vemos hoy. Pero hace poco, el telescopio James Webb observó algo que no encaja con esa historia. Algo que, según muchos modelos cosmológicos, no debería existir. Y lo más perturbador es esto. Si los datos son correctos, podrían obligarnos a replantear parte de lo que creemos saber sobre los primeros capítulos de la historia del universo. Porque lo que encontró el James Webb no es simplemente extraño. Es algo que apareció demasiado pronto, mucho antes de lo que debería haber sido posible. Y esa es precisamente la pregunta que intentaremos responder hoy. Ahora bien, antes de explicar qué encontró, necesitas entender una cosa. El James Webb no es un telescopio más. Es la máquina más cara jamás construida por la humanidad. Costó casi $10,000 millones. Fue lanzado en 2021 después de 25 años de desarrollo. Y durante el primer año de operaciones revolucionó literalmente todo lo que sabíamos sobre el universo temprano. Pero ¿por qué un telescopio genera tanta expectación? Porque cada observación que realiza es como viajar hacia atrás en el tiempo, literalmente. Cuando el James Webb fue lanzado al espacio, su misión era muy clara: mirar más lejos que cualquier otro telescopio, tan lejos que pudiera observar las primeras luces que aparecieron después del Big Bang. Y para lograrlo fue diseñado de una forma muy diferente a los telescopios tradicionales. En lugar de observar principalmente luz visible, Webb trabaja sobre todo con luz infrarroja. ¿Por qué infrarroja y no visible? Porque cuando una galaxia está tan lejos, tan extraordinariamente lejos, que su luz ha viajado 13,000 millones de años para llegar hasta nosotros, esa luz se ha estirado tanto en el espacio que ha pasado del rango visible al infrarrojo. Es como si el universo, expandiéndose constantemente, estirara la longitud de onda de la luz. Webb detecta esa radiación infrarroja invisible al ojo humano. Eso le permite detectar objetos extremadamente lejanos, cuya luz ha estado viajando por el espacio durante miles de millones de años. En cierto sentido, cada vez que el James Webb observa una galaxia distante, está observando el pasado. Y cuanto más lejos mira, más cerca se encuentra del origen del universo mismo. Y aquí aparece un problema, porque cuanto más lejos ha mirado, más preguntas ha generado. Y esas preguntas son bastante inquietantes. Según los modelos tradicionales que los cosmólogos han usado durante décadas, las primeras galaxias debían ser pequeñas, caóticas, poco desarrolladas. El universo era muy joven, apenas 300 millones de años después del Big Bang. Simplemente no había tenido suficiente tiempo para construir estructuras gigantescas. Era como esperar encontrar una ciudad moderna apenas unos días después de colocar los primeros ladrillos. No tendría sentido. Las leyes de la física no lo permitirían. Necesitas tiempo para construir algo tan complejo. Necesitas innumerables generaciones de estrellas explotando, esparciendo materiales que puedan formar nuevas estrellas. Ese proceso toma miles de millones de años. Sin embargo, eso es exactamente lo que empezó a observar el James Webb cuando apuntó hacia el universo profundo. Galaxias enormes, brillantes, sorprendentemente evolucionadas, estrellas masivas, estructura clara, belleza casi perfecta, en regiones del universo donde, teóricamente, apenas deberían existir pequeñas agrupaciones de estrellas todavía ensamblándose. Imagina esto. Estás buscando bebés recién nacidos en el hospital de una ciudad, pero en lugar de encontrar bebés, encuentras a adultos de 30 años completamente desarrollados caminando por los pasillos del mismo hospital. Eso es exactamente lo que encontró Webb. La noticia llamó inmediatamente la atención de la comunidad científica, porque no se trataba de una sola galaxia anómala. Empezaron a aparecer varias, una tras otra. Y eso planteó una pregunta muy interesante que nadie esperaba hacer en 2024. ¿Estamos interpretando mal los datos? ¿O nuestros modelos sobre la formación del universo están incompletos?
Y la respuesta fue mucho más extraña de lo que cualquiera hubiera pensado. Al principio, muchos investigadores pensaron que podía tratarse de un error. Después de todo, el James Webb estaba observando regiones nunca vistas con ese nivel de detalle antes. Era razonable pensar que algunas estimaciones podrían corregirse con el tiempo. Quizá había interferencia de señales de otros observatorios, o los datos necesitaban ser procesados de forma diferente. Los cosmólogos no querían saltar a conclusiones precipitadas, y efectivamente algunas de las primeras observaciones fueron revisadas posteriormente. Se realizaron ajustes, se recalibraron instrumentos, se repitieron observaciones, pero incluso después de esas revisiones, el problema no desapareció por completo, porque varias galaxias seguían pareciendo demasiado grandes, demasiado antiguas para el momento del universo en el que fueron observadas. Galaxias que deberían haber necesitado 2.000 millones de años para formarse, estaban ahí en apenas 300 millones de años. Era como si el universo hubiera aprendido a construir ciudades en días en lugar de en milenios. Y eso nos lleva a una pregunta aún más inquietante que los científicos están planteando en 2025. ¿Qué ocurriría si el problema no estuviera en las observaciones? ¿Y si el universo hubiera evolucionado más rápido de lo que creemos? Porque si eso fuera verdad, significa que toda nuestra comprensión de cómo crece un universo está incompleta. Significa que hay procesos físicos que no entendemos, procesos que aceleran la formación de galaxias, o quizá procesos que todavía no hemos ni siquiera imaginado. Aquí es donde la historia se vuelve más extraña. Cuando escuchamos la palabra crisis, solemos imaginar algo negativo. Caos, pánico en la comunidad científica. Pero en la ciencia ocurre justo lo contrario. Las crisis suelen ser el inicio de los mayores descubrimientos, porque significan que la realidad está enseñándonos algo que todavía no entendemos. Es como cuando ves a tu teléfono hacer algo que no tiene sentido en tu sistema operativo. Sabes que descubriste un bug, y ese bug podría llevar a un descubrimiento importante. Y eso es exactamente lo que podría estar ocurriendo aquí. Los científicos no están diciendo que el modelo del Big Bang sea incorrecto, tampoco que todas las teorías actuales hayan colapsado. De hecho, la mayoría de la comunidad sigue creyendo en el Big Bang. Pero sí reconocen que algunos datos observados por James Webb están obligando a revisar ciertas ideas sobre cómo crecieron las primeras galaxias. Y lo más interesante es que todavía no existe una respuesta definitiva. Algunos investigadores creen que los modelos de formación de galaxias deberán ser completamente reescritos. Otros piensan que estamos viendo procesos físicos que todavía no comprendemos del todo. Algunos sugieren que podrían existir factores que aceleraron la formación de estructuras en el universo temprano. Quizá materia oscura ayudando a que las cosas se formen más rápido. Campos magnéticos que desconocemos. Interacciones entre partículas que aún no hemos detectado. Sea cual sea la respuesta, todavía no la conocemos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque entender cómo nacieron las primeras galaxias significa entender cómo nació todo lo que vino después: las estrellas, los planetas, las nebulosas, los sistemas solares, incluso nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Si los primeros capítulos de la historia del universo fueron diferentes de lo que imaginamos, entonces parte del relato que hemos construido durante décadas necesita ser revisado, no rechazado, revisado. Y eso convierte al James Webb en algo más que un telescopio. Lo convierte en una máquina capaz de poner a prueba nuestras mejores teorías. Una herramienta diseñada para encontrar respuestas, que está generando nuevas preguntas. Y honestamente, eso es lo que hace que la ciencia sea emocionante. Entonces, ¿qué es exactamente lo que detectó el James Webb que no debería existir? Galaxias enormes y sorprendentemente desarrolladas en una época del universo donde, según muchos modelos, todavía no deberían haber tenido tiempo suficiente para formarse. No significa que la ciencia esté equivocada y que todo lo que sabemos sea falso.
De verdad, la mayoría de nuestras teorías siguen siendo correctas, pero sí significa que todavía quedan piezas importantes por descubrir. Todavía hay misterios por resolver. Todavía hay preguntas que la realidad nos está haciendo. Y quizá esa sea la parte más fascinante de toda esta historia, porque cada vez que creemos entender el universo encuentra una nueva forma de sorprendernos. Pero eso no es lo más interesante de esta historia. Lo más interesante es que estas galaxias no son el único misterio que el James Webb está revelando. De hecho, mientras Webb continúa observando el universo profundo, ha detectado algo más. Algo que podría ser aún más importante que las galaxias antiguas. Porque algunos de sus próximos objetivos podrían ayudarnos a responder una pregunta aún más profunda. Una pregunta que lleva décadas persiguiendo a la humanidad. Una pregunta que podría cambiar fundamentalmente cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Estamos realmente solos en el universo? Porque el James Webb no solo está mirando hacia atrás en el tiempo, también está mirando hacia lugares donde nadie había mirado antes, y algunos de esos lugares podrían tener respuestas que no esperábamos encontrar. Y ahora tengo una pregunta para ti. Si el James Webb encontrara mañana evidencia convincente de vida fuera de la Tierra, ¿crees que cambiaría nuestra forma de ver el universo? ¿Nos haría sentir menos solos? ¿O nos asustaría saber que no somos la única civilización en el cosmos? Te leo en los comentarios.